La estancia La Fidelidad es uno de los últimos tesoros naturales del Chaco argentino. Sus tierras están atravesadas por el Bermejo y su historia se entreteje con la del Gran Río y sus comarcas vecinas. Durante más de 3 siglos, el conocimiento y la exploración de toda la región tuvieron al río como protagonista. Yo diría, la historia de La Fidelidad es la historia del Bermejo. No es casualidad que el Teuco hoy, que es un brazo principal del Bermejo, corta por la mitad de La Fidelidad, porque justamente está relacionada a la historia de la navegación de este río. Riccardo Tidi es un físico italiano radicado en la Argentina hace una década. Su trabajo social en el impenetrable lo llevó a desarrollar otra de sus pasiones: el estudio de la historia. Ahora recorre el Bermejo en busca de evidencias del pasado de La Fidelidad. Los grandes viajes a menudo comienzan con una pregunta. Pero fue la codicia lo que hizo que Sebastián Gaboto se lanzara por el río Paraná en 1528. Él buscaba una ruta para llegar al oro y la plata de América. Habiendo llegado al río Paraguay, encontró la desembocadura del Bermejo. Pero los nativos le dicen que no es navegable. Tiene mucha corriente cuando crece y muy poca cuando baja. Gaboto deja atrás al Bermejo y sigue adelante sin encontrar una ruta a La Plata. Poco después, vuelve a España. Pese a esto, después de Gaboto, mucha otra gente probará a subir o a bajar desde esa alta del Bermejo. Porque si vos tenés que cruzar desde los Andes y llegar hasta Corrientes, en un lugar como el Chaco, que tiene partes bastante áridas, tenés que pasar al lado de una reserva de agua asegurada. Así que decimos que el río Bermejo fue una especie de autopista entre los Andes y Corrientes, o el río Paraguay, por varios siglos, antes de la llegada del ferrocarril y del hombre blanco, diría. En 1585, medio siglo después de Gaboto, una expedición sale de Asunción hacia Santiago del Estero para fundar una ciudad a mitad de camino. Esto también abriría una ruta para llegar a los Andes. Así se funda Concepción del Bermejo. Y Concepción del Bermejo pasa a ser, por estos 50 años de vida más o menos, una especie de Nueva York del Chaco, porque se encontraban allá, además de los españoles, varios indígenas que se habían sumado a vivir con los españoles, otros que habían sido, la mayoría, habían sido obligados a trabajar por los españoles, pero muchísimos indígenas también curiosos, o con una estrategia de conocer quién era el hombre blanco y qué estaba haciendo. Cuando los nativos conocieron al hombre blanco, quedó sellado el destino de Concepción. Hacia 1630 comienzan las rebeliones indígenas. Caen las encomiendas cercanas de Matará y Guacará y la ciudad de unos 500 habitantes queda sin suministros. Esto ya hace entender que fue una guerra muy bien planteada, no se trata de pequeñas revoluciones, fue una alianza de varios pueblos y hizo hacia el hombre blanco para echarlo del territorio del Chaco. Y así atacan, si no me equivoco, en el 1631 Concepción del Bermejo, y con un ejército muy grande obligan directamente a la retirada a los españoles. Y tanto fue el choque, tanto quedó chocado el español de esto, que no volverá a meter pie en el Chaco y a construir una ciudad por 2 siglos prácticamente. Aunque durante varios siglos siguió apareciendo en la cartografía de Concepción del Bermejo, quedan solo unas pocas ruinas cerca de la actual localidad de Castelli. Mientras tanto, las tierras chaqueñas continuaron siendo habitadas por miles de personas de distintas etnias, pueblos y clanes. Los pueblos estaban en evolución,
avanzando entre alianzas, conflictos y migraciones. Las lenguas de la región daban cuenta de una extraordinaria diversidad cultural. Pero con la llegada de los españoles, la vida aborigen comenzaba un cambio irreversible. Muchos grupos buscaron protección en el interior de los montes. Luego de la caída de Concepción, el interés por el Chaco fue retomado desde Salta. Pero durante mucho tiempo, las relaciones fueron hostiles y los españoles no lograron someter a los aborígenes. En 1774, el gobernador de Salta del Tucumán, Jerónimo Matorras, decide cambiar de estrategia y darle un lugar a la diplomacia. Por eso llegan después a la paz, como que en algún momento los españoles a través de Matorras dicen, bueno, probamos a ver, no podemos con la violencia, probamos a ver si con la diplomacia logramos. Y lo lograrán recién en el 1774 con un tratado de paz entre el cacique Paiquín, como pasará la historia, Mocoí, y el gobernador Matorras de Salta y Tucumán. Matorras dio inicio a un largo viaje por el Chaco. El 20 de julio de 1774 se encuentra con el cacique Paiquín en las cercanías de la laguna La Cangallé, cerca de la actual Villa Río Bermejito. El viaje brindó una gran cantidad de información sobre el territorio y sirvió de base para crear nuevos mapas. Luego de numerosos parlamentos y mutuos obsequios, el 29 de julio se firmó un tratado de paz. El proceso fue memorable. Tanto es así que Tomás Cabrera lo representó en la primera pintura histórica realizada en nuestro territorio. Aquí vemos a Paiquín y a Matorras en plena ceremonia. A raíz del tratado en 1780 se fundan dos reducciones, la de la Cangallé y la de San Bernardo, en el paraje Las Gringas. Los nativos llevan a la Cangallé la campana de la iglesia de la destruida Concepción. Pero ¿por qué los indígenas deciden hacer reducciones? En realidad, varios pueblos indígenas estaban pidiendo crear estas misiones. Y era en parte porque ellos la veían como una manera de aprender del hombre blanco sin ser dominado. Porque lo que hizo saltar, la térmica en Concepción del Bermejo, era la violencia con la que los blancos, obligaban al trabajo. Pero de por sí los indígenas eran obviamente interesados en los conocimientos que traía también el blanco. La reducción en la veían de una manera como más tranquila para aprender del hombre blanco. Y ellos aceptan y más piden hacer reducción, pero en su tierra. La reducción de San Bernardo se ubicaba muy cerca de la Fidelidad, pero debería pasar otro siglo antes de que la estancia aparezca en la historia. Esto va a suceder de la mano del Bermejo. Si bien hubo antecedentes en el siglo XVIII, la navegación del río se fue consolidando a lo largo del siglo XIX. Con cada viaje crecía el conocimiento del cauce y mejoraba la cartografía. Conocer al detalle el Bermejo era fundamental. Todos pensaban que sería el camino ideal para conectar Salta con Buenos Aires. En 1854, el marino estadounidense Thomas Jefferson Page exploró los ríos Paraná y Paraguay y entró en el Bermejo por primera vez con un barco a vapor. Sin embargo, 30 años antes, un grupo de salteños decide navegarlo y crea una empresa llamada Sociedad del Bermejo. Como paso previo, en 1826, Pablo Soria explora el río desde embarcación hasta la desembocadura en el Paraguay. Pero allá lo agarra justamente los soldados de en aquel entonces el dictador Francia, que no lo dejan pasar porque no habían pedido permiso. Y Paraguay era bastante cuidadoso de este tipo de información que se originaba en el territorio. Entonces no dejan, lo tienen prisioneros a toda la tripulación por 5 años y recién después de 5 años lo dejarán volver a Buenos Aires, pero sin los papeles, sin diario de viaje, sin los mapas que habían creado. En 1869, varios accionistas de Buenos Aires vuelven con la idea y fundan la Compañía de Navegación del Bermejo. Encabezando la iniciativa estaba Natalio Roldán. Natalio Roldán era un empresario de Buenos Aires
con una pasión para la exploración, porque en realidad era casi más un explorador que un empresario, y el sueño de lograr a conectar corrientes, entonces el Atlántico con los Andes, entonces el Pacífico. A bordo del vapor Sol argentino, Natalio Roldán fue el primero en remontar el Bermejo desde Buenos Aires hasta Orán y volver. El viaje se demoró varios meses por las fluctuaciones del río. De hecho, él se quedará sin caudal en el medio del camino, vivirá varios meses con los indígenas y de allá volverá a ir hasta Orán, pero fue el primero a llegar hasta Orán y fue un evento público, en todos los diarios se habló del tema y todo eso. Natalio Roldán demostró que era posible navegar el Bermejo. Simultáneamente, su amigo Guillermo Araoz realizó un estudio detallado del río que sirvió de base para su navegación. Los vapores de la Compañía de Navegación del Bermejo iban y venían comerciando a lo largo del Chaco. Pero entonces sucedió algo que nadie hubiera imaginado. Se sabía que el Bermejo tenía un régimen muy fluctuante. Pero en 1872 el río abandonó su cauce, cambió de curso y comenzó a correr por el Teuco, corriéndose hasta unos 30 kilómetros hacia el norte. De pronto, el río que todos conocían había desaparecido, y esto cambió completamente la vida en la frontera. Esto no detuvo a Natalio Roldán. Si el río cambiaba de curso, él aceptaba el desafío y continuaba adelante. Ni los bancos de arena, ni los varamientos podrían detenerlo. Durante años trabajó con una gran cantidad de huichís que mantenían el río canalizado y sin troncos. Casi sin saberlo, Roldán contribuyó de manera pacífica a la integración de la población nativa. Por muchos años trató de seguir navegando, invirtió todas sus fortunas, y no solo la de él, de varios empresarios que lo siguieron, haciendo canales y trabajando por la primera vez de forma tan organizada y con grande cantidad de indígenas, en particular con los huichí o mataco, como lo llamaban en aquel entonces, y demostrando que el indígena no era un indígena vago, como se decía en aquel entonces, que podía trabajar, y decimos evitar la masacre de conquistar a través de la sangre el territorio. Fue una especie de Schindler's List, si queremos, de aquel entonces. Por todos sus esfuerzos, Salta le dona a Roldán un terreno de 100 leguas cuadradas, 250.000 hectáreas, que luego sería la estancia La Fidelidad. Contemporáneamente se estaban creando los territorios nacionales, entonces había una cierta ambigüedad y un interés de Salta en que, decimos, Roldán ocupara un lugar para poder avanzar con el límite, porque sabían que lo que no ocupaba iba a ser declarado territorio nacional. Sin embargo, Roldán no sabría de esta donación hasta 12 años después, en 1884. Mientras tanto, la empresa de navegación comienza a naufragar. Roldán pierde 3 barcos en el río. Cuando el cuarto vapor, llamado Orán, se hunde en 1881, Roldán sabe que llegó al final. En su auxilio acuden muchos clanes huichí que rescatan a Roldán y su esposa y los acompañan por más de 250 kilómetros hasta Rivadavia, en Salta. Actualmente, en la plaza del pueblo se conserva la caldera de aquel vapor como vestigio de un sueño tragado por el río. Con la empresa fracasaba también una forma no violenta de relacionarse con los indígenas. Es como que de alguna forma se trató de conquistar el Chaco de forma empresarial, sin violencia, por unos 20 años, y es como que después de un rato, después del enésimo fracaso de la tentativa de navegación del Bermejo, los militares agarraron la situación para decir, bueno, el Chaco no hay que colonizarlo así, hay que hacer fortines, hay que echar los indígenas hacia Formosa y después hacia el Paraguay, y ganó la parte más violenta que llegó a la campaña del Chaco. Las dificultades para navegar el Bermejo promovieron la búsqueda de un camino terrestre que uniera Salta con Corrientes. Así, entre 1870 y 1882, salieron varias expediciones para explorar viejos caminos indios.
Algunas de ellas fueron dirigidas por Napoleón Uriburu. Otras estuvieron al mando de Luis Jorge Fontana. En 1880, Fontana salió de Resistencia y llegó por tierra a Colonia Rivadavia, bordeando el Bermejo. En el viaje combatió con los tobas y perdió el brazo izquierdo. Estas excursiones anticiparon la expedición militar liderada por Benjamín Victorica, que en 1884 dio inicio a la llamada Campaña del Chaco. 5 columnas invadieron el territorio y confluyeron en la Cangallé. Así comenzaba una serie de invasiones militares que finalmente logró arrebatar el Chaco a los indígenas. Con la ocupación del territorio, se consolidó la frontera norte del país, primero en el Bermejo y más tarde en el Pilcomayo. Recién ese año Natalio Roldán supo que Salta le había donado la estancia. En ese momento vivía austeramente en Rivadavia, pueblo que había fundado. Una serie de fraudes y malos entendidos llevó a que su abogado, Benito Villanueva, se quedara con la fidelidad. De nada sirvieron los reclamos de Roldán. Sin embargo, su prédica a favor de la navegación del Bermejo fue escuchada. En 1903, el Ministerio de Obras Públicas creó una nueva sociedad de navegación. El ingeniero Julio Henry fue contratado para realizar un estudio detallado del río. Henry se embarcó en el vapor Los Garruchos y navegó el Bermejo. Su estudio abundaba en recomendaciones prácticas. El Bermejo fue dragado, dinamitado y limpiado de ramas. Además, la empresa compró vapores de poco calado más adecuados al río. Mientras tanto, la estancia pasó por varias manos y en 1907 fue adquirida por Jorge Born. Esto marcó el inicio de la etapa más pujante de la fidelidad. Born decidió crear un centro de desarrollo organizado en torno al kilómetro 650 del río, Puerto San Jorge. En los primeros años del siglo XX, el río volvía a tener una importancia fundamental. Todo lo necesario venía en barco, desde los materiales de construcción hasta las herramientas y maquinarias. El casco fue la primera construcción de ladrillos en cientos de kilómetros a la redonda, anterior incluso al edificio de la misión de Nueva Pompeya. El aserradero contaba con modernas máquinas de vapor. La región tenía un potencial extraordinario, pero la ilusión de un futuro próspero no sería para siempre. Este florecimiento siguió hasta 1940, cuando el ferrocarril sustituyó a los vapores y la navegación resultó poco rentable. El río seguía cobrándose sus víctimas y el ferrocarril proporcionaba un transporte más seguro y estable. De a poco, la fidelidad quedó alejada de este cambio y fue entrando en un proceso de aislamiento y abandono. En el 1940 el casco queda aislado. El puerto San Jorge, que todavía los criollos que vivían allá y los mismos indígenas se acuerdan, adentro de la estancia, bien en el corazón, estaba este puerto, estaba el malacate que se utilizaba para levantar los barcos, estaban la oficina, los talleres donde se arreglaban la parte que se podían romper, estaba una oficina telegráfica dentro de la estancia, se estaba generando el primer, decimos, semilla de un pueblo. La creación de los ferrocarriles hace perder todo eso y la estancia queda prácticamente abandonada. No solo por eso, pero así llega prácticamente hasta los años 70, cuando los hijos de Jorge Born venderán la estancia Roseo. Desde la década de 1970 hasta la expropiación por parte del Estado para crear el Parque Nacional El Impenetrable, la estancia tuvo poca presión productiva y sus ecosistemas se mantuvieron con un estado extraordinario de conservación. Sin embargo, de la vieja estancia quedan solo ruinas del aserradero y el casco abandonado, a pesar de que este lugar atesora una parte importante de la historia de todo el Impenetrable. Esta historia, que hoy son pocas piedras, pocos pedazos de hierro oxidado que quedan en la estancia,
en realidad esconde una historia invisible que es la historia del Chaco entre, decimos, la época indígena y los días, decimos, de hoy, de 1930, del algodón y todo eso. Yo creo que la importancia de la historia en este sentido es justamente el valor que se le da a los objetos, al territorio y todo eso. Cuando me enojo, por ejemplo, porque están cortando un palo santo de 2 siglos, cuando me enojo porque no se conoce la historia de las principales comunidades indígenas que vivían allá, cuando me enojo porque se está descuidando la estancia, para mí estamos hablando de la misma cosa, no tener cuidado de tus raíces, no tener cuidado de una diversidad, de un respeto para lo que pasó. Y en este sentido, para mí es fundamental resguardar y pasar a la próxima generación esta historia. La estancia La Fidelidad brinda una oportunidad única para el cambio profundo en la puesta en valor del patrimonio histórico del impenetrable chaqueño.